Buenas noches, hermanos. Estamos otra vez juntos para alabar al Señor, reconocer su gran amor y misericordia y agradecerle a través de la oración y rogarle por todas aquellas cosas que necesitamos que Él tenga en especial en cuenta en nuestra vida. Así que vamos a comenzar con Daniel leyendo un pasaje de la palabra y después vamos a orar. Hace ya 5 meses y medio para 6 que estamos atravesando un periodo que nunca antes había ocurrido, por lo menos yo no tengo recuerdo, con respecto a no solamente nosotros, sino todo el mundo, con respecto a la situación en la que estamos viviendo. Hemos descubierto situaciones de riesgo de vida, gente enferma, gente que muere, gente que tiene necesidades por haber perdido el trabajo, distintas circunstancias que hace 6-7 meses atrás no las vivíamos, las vivíamos muy puntualmente, ahora se ha generalizado. La palabra de Dios tiene para los creyentes una respuesta, digamos, para esta situación en particular. Lo vamos a encontrar en Romanos 8, del 35 al 39, que dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es nuestro refugio. En Cristo encontramos la respuesta a todas las dificultades que podemos tener. Podemos pasar distintas cosas, inclusive está la muerte, pero ¿qué dice? Tenemos la promesa del Señor, que vamos a estar siempre con Él y nuestro futuro está en su presencia y en la eternidad. Así que, hermanos, sigamos adelante, tengamos fe, tengamos confianza, que sabemos en quién hemos creído. Es el creador de todas las cosas y es el que murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos porque por sobre todas las cosas vos sos nuestro Dios, Jesucristo nuestro Salvador, porque nos amaste desde antes de la fundación del mundo, nos amás y nos seguirás amando eternamente, porque nada ni nadie nos puede separar, como dice tu palabra, de tu gran amor para con nosotros. Y en tu gran amor para con nosotros confiamos que a causa de ello, de tu amor y misericordia, vos tenés presentes todas nuestras necesidades. A vos no se te escapa nada de lo que nos sucede, ni de lo que pensamos, ni de lo que sentimos, ni de lo que padecemos, ni tampoco de aquellas cosas que vos nos das para que nos gocemos. Todo es gracias a tu gran amor y misericordia. En vos confiamos, en tus manos estamos y por eso nos sentimos gozosos y en paz, porque realmente eres nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre
libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias Lidia, gracias Daniel por darnos la bienvenida en el día de hoy. Y bueno, qué grata sorpresa desde allá, desde Río Gallegos, guiándonos y llevándonos a la alabanza y a la adoración. Gracias chicos, desde allá. Así que bueno, al predicador de hoy no necesita muchas más presentaciones, Gabriel Di Benedetto. Así que vamos a estar orando por él tiene la palabra en el día de hoy para que Dios lo pueda utilizar. ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que estamos pasando, Señor, de oración. Gracias porque podemos compartir y reunirnos, Señor, aún de maneras diferentes. Y, Señor, en esta hora te pido para que utilices a Gabriel, para que él pueda hablar con claridad, al abrir tu palabra. Que, Señor, tu palabra pueda generar cambios y transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te dejo todo esto. Amén. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que es un placer y un privilegio para mí poder estar en este espacio, sí, meditando en la palabra del Señor y compartiendo con cada uno de ustedes. Y la verdad que me toca inaugurar por lo menos un horario, ¿sí?, de este nuevo formato de reunión de oración. Así que te esperamos, ¿sí?, para que puedas seguir sumándote a todas nuestras reuniones y nuestros encuentros. Y en esta oportunidad me toca seguir meditando, ¿sí?, en la palabra de Dios, en el Evangelio según Lucas, continuando lo que la semana pasada el pastor Pablo, ¿sí?, nos compartía. Y él nos compartía respecto de que Jesús había delegado sobre sus discípulos poder y autoridad para una tarea bien concreta. En el Evangelio de Lucas nos dirá que esa tarea era ir de pueblo en pueblo predicando la venida del reino de Dios que se había cumplido en Jesucristo y que además debían ir sanando a los enfermos. Por otro lado, ¿sí?, en su texto paralelo, en Mateo, encontramos que también dentro de
de las funciones, las tareas que tenían que llevar adelante en esta misión en la cual Jesús los envía. Tenían que liberar a los oprimidos, resucitar a aquellos que habían muerto. Y el pastor Pablo la semana pasada nos hacía hincapié claramente en la diferencia que existe entre llamado y tarea. No es exactamente lo mismo, no es lo mismo pensar en llamado y pensar en tarea, ¿sí? La tarea que Jesús había encomendado a sus discípulos era la de ir y predicar la venida del reino de Dios. Pero fue el llamado lo que pudo capacitar y sostener en esa tarea a los discípulos. Y el pastor Silveira nos decía y nos hablaba que ese llamado no era otro que el ser discípulos de Jesús, ¿sí? Y poder seguir sosteniéndose con la mirada puesta en Jesús, en seguir a Jesús, ser discípulos de Jesús. Y creo que ese llamado sigue siendo tan vigente hoy en día, como nos decía el pastor, para tu vida y para la mía, de poder ser discípulos de Jesús. No hay otra cosa, no hay una actividad, no hay un don, nada que pueda reemplazar el llamado. El llamado es eso que Dios quiere para tu vida. Y Dios desea para tu vida que puedas establecer una relación de intimidad, como los discípulos pudieron establecer con Jesús. Y quiero volver a esa palabra con la cual Jesús pudo acercarse a aquellos que luego serían sus íntimos, ¿sí? Y la palabra fue sígueme, ¿no? Y creo que esa palabra sigue repitiéndose cada vez que nos acercamos a su palabra, ¿sí? La palabra sígueme sigue estando tan vigente que Dios sigue llamando a aquellos que quieren seguir a Jesús. La porción del texto de Lucas sí que espero poder compartir brevemente en esta noche con vos, confirma en sus primeros versículos aquello que Pablo nos decía, ¿sí? Pablo nos decía que la autoridad fue delegada y el poder fue dado a los discípulos, ¿sí? Hubo una supervisión y después los discípulos tenían que dar y rendir cuentas de aquello que habían hecho y habían vivido. Y este texto, el del Evangelio de Lucas, capítulo 9, desde el versículo 10 en adelante, ¿sí? Que vamos a estar leyendo en esta noche, nos habla en sus primeros versículos de eso, ¿sí? Que la tarea que uno tenía por delante era grande. Pero algo que me llamó la atención y que también un poco lo pude experimentar en mi propia vida y en la propia dinámica de mi familia, es que muchas veces cuando uno tiene por delante una tarea grande o tal vez una tarea importante de duración, una tarea importante de recursos físicos y emocionales y espirituales que uno tiene que depositar ahí, es esperable que cuando pase esa tarea pueda venir el tiempo de descanso. Y ahora cuando nos entremos en el texto vamos a ver que Jesús trató de propiciar este tiempo de descanso. Pero lo que nos va a mostrar este pasaje es que ese tiempo de descanso no llegó. Permitime compartirte que este verano, ¿sí? Con mi familia tuvimos la oportunidad y la verdad el privilegio de poder descansar unos días de vacaciones recorriendo algunas ciudades del sur argentino, ¿sí? Y la idea era empezar a caminar con el vehículo, andar con nuestro auto y poder pasar unos días de descanso y poder llegar hasta Río Gallegos, donde íbamos a unirnos al grupo de chicos y de personas que viajaron para la experiencia misionera de Río Gallegos. Que la verdad fue un placer poder compartir con ellos, como familia, junto a ellos, ese tiempo. Así que a la semana de descanso y de vacaciones le siguió una semana de
servicio comunitario, de trabajo, de poder estar a disposición de la iglesia, a disposición de los hermanos, a disposición de la ciudad con las cosas que iban surgiendo. Y la verdad que fue un placer y la verdad que hemos vuelto más bendecidos, creo, de lo que pudimos dar. Pero pensando en esto que les recién te decía respecto de que uno después de un esfuerzo grande desea descansar, la verdad es que a la vuelta de ese viaje a Río Gallegos me quedaban todavía 2.500 kilómetros que manejar hasta mi casa para el día siguiente presentarme a trabajar. No seguía de vacaciones. Y al fin de semana siguiente las tareas en la iglesia también continuaban. Con los discípulos pasó algo parecido, ¿sí? Ellos esperaban tal vez reposar en ese tiempo en donde le pudieran rendir cuentas a Jesús de todo lo que habían vivido, cuáles habían sido sus experiencias, cuáles habían sido todo aquello que habían vivenciado, ¿sí? Conforme al mandato de Jesús. Pero lo que nos va a mostrar el texto que esto no fue así. Lucas 9, vamos a leer desde el versículo 10 al 17. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denle ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5.000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupo como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. El Evangelio según Lucas nos muestra que los 12 al regresar de su misión le rinden cuentas al Señor Jesús. Entonces es el Señor Jesús quien invita a los discípulos a retirarse hacia una zona más solitaria, más tranquila, para que no solamente ellos puedan seguir charlando de esto, sino también posiblemente a descansar. La tarea que habían llevado adelante era muy grande, era muy importante. Ahora, el Evangelio nos dice que se retiran a la ciudad de Betsaida, pero en realidad, estrictamente yendo al original, se refiere más que se dirigían hacia Betsaida. Y en un lugar cercano, ¿sí?, a la ciudad es donde ellos reposan, porque lo que nos muestra el texto del Evangelio de Lucas es que el lugar donde ellos se encontraban era realmente desierto. Entonces uno no puede tal vez pensar en una ciudad donde se dieran estas condiciones que los discípulos nos dicen. Ahora, por otro lado, podemos ver que a pesar de las intenciones iniciales de Jesús de poder pasar tiempo a solas con sus discípulos, la multitud los siguió hasta donde ellos fueron y reposaron. Y el texto nos habla de que eran por lo menos 5.000 hombres, lo cual claramente nos hace pensar de que eran mucha mayor cantidad de personas. El relato nos habla también de que Jesús en esa situación no los rechaza, sino que los toma a la multitud que llega y comienza a enseñarles, comienza a predicarles del reino, de la venida del reino, y también sanaba, dice el texto, a los que presentaban enfermedades. Ahora, algo que era totalmente racional y esperable es que
llegando el atardecer, como dice la palabra, los discípulos se acercan a Jesús en una situación, digamos, bien esperable, para decirle, bueno, maestro, todo lo que vimos hasta acá estuvo bárbaro, la verdad que fue excelente, pero ya a esta hora es importante que lo despidamos para que toda esta multitud pueda encontrar lugar donde alojarse y donde comer, porque acá donde estamos realmente no hay nada, es desierto. Entonces, es ahí donde la respuesta del Señor Jesús es genial, ¿no? Porque el Señor Jesús les dice, bueno, denle ustedes de comer, ¿no? Y yo creo que en esa situación los discípulos se miraron, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vamos a hacer lo que vos nos estás pidiendo? Entonces, salvando la distancia, yo pensando tal vez en un ejemplo para hacer gráfico, es como si un domingo, en la antigua normalidad, ¿no? En nuestro templo, nuestro pastor José Luis estuviera predicando y son las 2 de la tarde y sigue predicando y enseñando y está así como con un montón de ganas y sigue predicando y sigue hablando y se hacen las 3 de la tarde y claro, ya la hora de comer se recontrapasó, hay hambre, la gente a pesar de todo eso quiere seguir escuchando, pero desde el fondo vemos a los Ujiera haciendo seña, ¿sí?, al pastor diciéndole, la verdad que ya está, hasta acá, por favor, necesitamos que podamos despedir a la congregación para que vaya a comer a su casa o a donde quiere ir a comer. Entonces yo me imagino a José Luis en esa situación, a nuestro pastor, acercándose a los Ujiere, o mejor dicho, los Ujiere cuando se acercan a él, y le dice, bueno, hagan una cosa, hablen con comunión y que armen un social. Denle ustedes mismos de comer a toda esta gente. Armemos una reunión de comunión, ¿no? Y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros que estaríamos en el lugar de quienes deberían ministrar esa situación, nos haríamos las mismas preguntas que se harían los discípulos. La respuesta, como te decía, de Jesús es genial y a la vez es desafiante, ¿sí? Denle ustedes mismos de comer. Déjame decirte un par de cosas. En primer lugar, Lucas hace referencia que, como te decía, en realidad no estaban en Betsaida, sino que estaban yendo o hacia Betsaida, ¿sí? Entonces es importante para poder entender el contexto que el lugar donde se encontraban no había, ¿sí?, lugar para albergar a toda esa multitud y menos donde ellos no contaban, aparentemente por lo que decían los discípulos, con el dinero para poder comprar alimentos para todos, ¿sí? Por la reacción, ¿sí?, que tienen los discípulos es que ellos se ven superados. Por otro lado, ¿sí?, es importante observar que para Lucas, a diferencia de otros evangelistas, el acento, ¿sí?, cae enfáticamente en el versículo 17 cuando se refiere a la palabra que dice que todos comieron hasta quedar satisfechos, ¿sí? Para Lucas es más importante la saciedad que la multiplicación, ¿sí? Mientras otros evangelistas hacen más énfasis en lo milagroso de la multiplicación de los panes y los peces, para Lucas es más importante la saciedad, ¿sí? Entonces creo que, entre otras cosas, lo que se nos hace notar es que la obra de Jesús es más abarcativa, ¿sí? Cuando Jesús ve a las personas, ve a la gente por cómo es y ve la necesidad más profunda de las personas, al punto tal de que Jesús pudo satisfacer la necesidad de la gente, ¿sí? Cristo instituye este ministerio como un servicio y no como un acto de dominación, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mal entendemos las posiciones de liderazgo como lugares para dominar personas, para controlar, para manejar?
pero lo que nos muestra esta imagen eclesiológica de este relato es que el ministerio que Jesús inaugura es un ministerio de servicio, es un ministerio de entrega, es un ministerio en donde hay que primero dar, hay que estar dispuesto a dar aquello que uno tiene y no retenerlo, sino darlo. ¿Para qué? Para que Dios haga una obra maravillosa. ¿Sí? La fuente de este ministerio, leía, y de los bienes que de él se desprenden no residen en la persona del ministro, sino en Dios. ¿Sí? Tampoco perdamos de vista que fue Jesús quien hizo la multiplicación. Y permitime decirte que son asombrosos los paralelos entre este relato y lo que pasaría en un futuro en Pentecostés, mismo en la Gran Comisión. En este relato, ¿sí?, Jesús le dice a los discípulos: denle ustedes de comer. En la Gran Comisión Jesús le diría: vayan y hagan discípulos a las naciones. En este relato, ¿sí?, Jesús equipa a los 12 con el alimento con el que no contaban. En Pentecostés, ¿sí?, el Señor Jesús va a equipar a los 12 y a las personas, ¿sí?, con el Espíritu Santo. En este relato dice que los 12 sirvieron a la multitud y todos quedaron satisfechos, todos quedaron realmente en plenitud, ¿sí? Y en Pentecostés se inauguraría la iglesia y el impacto y trascendencia de este evento se daría hasta lo último de la tierra, o sea que sería una acción total y abarcativa. Todas estas cosas me hacen pensar, por supuesto, ¿sí?, en lo maravilloso del poder de Dios para poder proveer de los recursos que como iglesia necesitamos. Dios hace lo que parece imposible. Dios provee cuando parece que no hay. Cuando la tarea es grande, el Señor multiplica dones. El Señor provee de dones a su iglesia para poder ministrar y servir a los demás en tiempo de necesidad. ¿Sí? Y creo que estoy totalmente convencido que el Señor Jesús sigue mirando a las multitudes totalmente sedientas y necesitadas, ¿sí?, y espera que su iglesia, así como los discípulos pudieron en esa situación ponerse a la brecha y servir aquello que tenían, ¿sí?, que su iglesia pueda dar aquello que ha recibido. Creo que Jesucristo nos sigue diciendo a cada uno de nosotros y a su iglesia: denle ustedes de comer. ¿A quién? A un mundo que está perdido, a personas que están pasando por profundas necesidades, ¿sí?, necesidades de todo tipo, emocionales. Vivimos un tiempo en donde el aumento de la depresión en la juventud ha crecido en forma tremenda. Hay números alarmantes en cuanto a consultas a psicólogos y psiquiatras, y la verdad que uno se pone a pensar en todas estas cuestiones y lo que estamos viviendo como mundo y como nación, y la verdad que creo que la iglesia, ¿sí?, y como hijos de Dios, por supuesto no estamos exentos de todas estas cosas, pero hemos sido capacitados con aquello que los demás no tienen. Hemos sido saciados. ¿Para qué? Para poder ayudar y proveer a aquellos que más necesitan. Si ya decidiste un día seguir a Jesús, te quiero invitar a que hoy puedas tomar el desafío que pudieron tomar los discípulos en ese momento en forma simbólica para hacernos ver que el espacio del ministerio es un espacio de servicio, no es un espacio de dominación. Que estés dispuesto a dar aquello que tenés en la mano, ¿sí? Los discípulos lo dieron todo, no se quedaron con nada. Había 5 panes y 2 peces. Y el Señor obró hasta que sobreabundó. Hubo saciedad, todos fueron saciados. Y el texto encima nos muestra
que también sobró. Por último, terminar en esto, ¿sí? Decirte que vos puedas estar dispuesto, así como un día el Señor, con este texto hace muchos años atrás, pudo llamarme y pude entender que Él me estaba llamando a servirle, lisa y llanamente, ¿sí? en cualquier ministerio, a poder poner mi vida en las manos de Él para servirle, ¿sí? Y cada vez que vuelvo a este texto me recuerda ese primer instante en donde pude escuchar claramente la voz de Dios que me decía: dales vos de comer. Dios te bendiga y espero que puedas estar pensando en todas estas cosas y el Señor pueda hablar a tu corazón. Gracias, Gaby. Y ahora, a continuación, después de ver los anuncios, los invito a todos los que están mirando el video que se puedan conectar por Zoom. Guillermo estuvo difundiendo la invitación en las redes sociales, en WhatsApp, así que en 5 minutos, en un ratito, nos vemos por Zoom para poder estar orando unos por otros como lo hacíamos habitualmente los días miércoles. Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una invitación para ustedes, decirles que el sábado 29 a las 3 de la tarde los vamos a estar esperando con un invitado especial, sorpresa, para poder disfrutar en nuestro encuentro Un Tesoro de Colores el Día del Niño. Así que los esperamos.